Hoy día vamos a hablar de osteología y a ver si alcanzamos a hablar de artrología más. Cuando yo comienzo a hablar de los huesos, solo hablo de los huesos, o sea que no les voy a ir mencionando de los músculos para no emborracharlos, porque lo que yo pretendo es que primero repasen los huesos, las articulaciones y después los músculos y después las articulaciones, los nervios, etc. ¿Ya? Bueno, el miembro superior está articulado por la cintura escapular y como ustedes saben, la cintura escapular está formada por la clavícula y por el omóplato, ¿no? Entonces estos dos huesos forman un cinturón en la parte superior del tórax que se llama la cintura escapular. Y ustedes pueden ver que los huesos del miembro superior están articulados con la cintura escapular, fundamentalmente con la cavidad glenoidea del omóplato, como ustedes están viendo, ¿ya? Entonces no se olviden cuál es la cintura escapular, es la clavícula y el omóplato. Y ahí están articulados los huesos del brazo, que es el húmero, los huesos del antebrazo, que es el radio y el cúbito, y los diferentes huesos de la mano, que es el carpo, el metacarpo y las palancas. ¿No es así? Entonces, bien, cuando comenzamos a hablar del miembro superior, tenemos que empezar a hablar de la clavícula, que es el que va a formar la cintura escapular. Algunos anatomistas dicen que la clavícula es un hueso alargado. Me quedo con ese concepto, ¿ok? Y la clavícula tiene un cuerpo y tiene dos extremidades. El cuerpo de la clavícula, ustedes lo están viendo, tiene una cara superior muy claramente distinguida y una cara inferior. Y tiene dos extremidades, una extremidad medial, una extremidad lateral. ¿Ok? O sea que es muy fácil cuando hablamos de la clavícula. Miren ustedes, la clavícula es un hueso alargado que tiene un cuerpo. Este cuerpo tiene una cara superior, miren ustedes, tiene una cara inferior. En esa cara inferior hay un surco que se llama el surco para el músculo subclavio, donde se origina el subclavio, y hay la impresión de un ligamento que se llama costoclavícula, ¿ok? En la cara inferior. La epífisis medial, la cabeza medial se va a articular con el esternón y va a formar la articulación externo-clavicular. Y la epífisis o cabeza lateral se va a articular con el acromio de la escápula del omóplato y va a formar la articulación acromio-clavicular. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden ver allá la clavícula como por adentro está articulada con el esternón, con el manubrio esternal. Miren ustedes la articulación externo-clavicular. Y por afuera está articulado con el acromio del omóplato para formar la articulación acromio-clavicular. ¿Ok? La clavícula, el acromio y todos estos músculos estos huesos que les estoy mencionando son importantes en el hombre. Si alguien se fractura la clavícula, ¿podrá mover el hombro? No, de ninguna manera, ¿no es cierto? O sea, la articulación del hombro no solo comprende la articulación entre el húmero y la cavidad glenoidea, sino que también estos huesos intervienen en la articulación del hombro. Es muy frecuente la fractura de la clavícula. Las caídas, los golpes, etcétera, en la clavícula pueden producir una fractura. Entonces es muy simple la clavícula cuando lo ven por adentro, articulada con el esternón, por afuera con el acromio. El cuerpo entonces tiene dos cabezas, una cabeza medial, una cabeza lateral.
la cabeza medial con el esternón, la cabeza lateral con el acromio. El cuerpo tiene una cara superior, tiene una cara inferior. Vean ustedes la cara superior, ¿sí? Y la cara inferior. Y en la cara inferior vamos a encontrar un surco para el músculo subclavio, un pequeño musculito que hay entre la clavícula y la primera costilla, y un ligamento que se llama el costoclavículo. ¿Listo? El omóplato, escápula también se llama, ustedes bien saben, es un hueso plano que tiene una forma triangular, que tiene dos caras. Esta cara que estamos viendo es la cara anterior y la cara del otro lado es la cara posterior, ¿ya? Y tiene tres bordes. Miren, este es el borde superior, este de arriba, este de aquí adentro es el borde medial y este de aquí afuera es el borde lateral. Borde axilar también se lo llama porque está en relación con la axila. Entonces, la escápula, el omóplato, tiene dos caras, una cara anterior, una cara posterior, tres bordes, un borde superior, un borde medial, un borde lateral y tres ángulos. Este ángulo de acá, ¿qué ángulo será? Superior. Este ángulo de aquí abajo, inferior. Y este ángulo de afuera, lateral. ¿Ok? Entonces, borde superior, borde medial, borde lateral, ángulo superior, ángulo inferior, ángulo lateral. ¿Ok? Entonces es así la escápula, omóplato. Miren, la cara anterior también se llama fosa subescapular, porque ahí se origina un músculo que se llama así, el músculo subescapular. Por eso que esta cara, la cara anterior, se llama fosa subescapular. Casi en toda la cara anterior se inserta el músculo subescapular. ¿Okay? La cara posterior está dividida por una espina que se llama la espina del omóplato. ¿Ya? Y miren ustedes, la espina del omóplato termina en forma de una paleta que se llama el acromio. ¿Okay? La espina del omóplato, que tiene un borde superior, tiene un borde inferior, donde se insertan músculos en el borde superior y en el borde inferior, pero que les voy a contar luego eso, porque ahora solo vamos a ver huesos. ¿Ok? La espina del omóplato, ¿ya? Y por afuera una especie de pequeña paleta donde termina la espina, que se llama el acromio. El acromio tiene una carilla articular para la clavícula y se llama articulación acromio-clavícula. Bien, entonces la cara posterior, yo les decía, está dividida por la espina del omóplato y forma dos fosas, una fosa supraespinosa, una fosa infraespinosa. En la fosa supraespinosa se origina el músculo supraespinoso. En la fosa infraespinosa se origina el músculo infraespinoso. Muy fácil, ¿no? ¿Cómo se llama la cara anterior? Fosa subescapular. Y en la cara posterior, ¿cuáles son las fosas? Supraespinosa, para el músculo del mismo nombre, infraespinosa, para el músculo del mismo nombre. ¿Listo? No se olviden, la espina del omóplato que termina en forma de un acromio. Los bordes, miren ustedes, el borde superior tiene una escotadura importante que luego se convierte en orificio, en agujero, en foráneo, la escotadura escapular, ¿ya? El borde medial o interno, si ustedes quieren, se llama también borde vertebral porque está cerca a la columna vertebral. Y el borde lateral se llama borde axilar porque está en relación con la axila, ¿ya? Y los ángulos, como ustedes ven, el ángulo superior, el ángulo inferior y el ángulo lateral, también sirven de inserciones musculares que les iré diciendo en su momento. Pero hay una cosa que tenemos que resaltar, el ángulo lateral, ¿no es cierto? Porque en el ángulo lateral, ¿qué tenemos?
tenemos esta cavidad articular. Miren en el ángulo lateral. Tenemos una cavidad muy importante articular que se llama la cavidad glenoidea. Por eso, y esa cavidad glenoidea se articula con la cabeza del húmero. ¿Cómo se llama la articulación de la cavidad glenoidea con la cabeza del húmero? Glenohumeral. La articulación glenohumeral. ¿Ok? Encima de la cabeza, encima de la cavidad glenoidea, perdón, encima de la cabeza, ustedes están viendo esta otra apófisis que presenta, que se la ve mejor acá, que presenta el hueso que se llama la apófisis la apófisis coracoides. La apófisis coracoides. En realidad, ustedes pueden ver que encima de la cavidad glenoidea hay dos apófisis importantes. Por un lado el acromion, esta paleta donde terminaba la espina, y por otro lado la apófisis coracoides. Tanto el acromion como la apófisis coracoides son tremendamente importantes en la articulación glenohumeral, en la articulación del ojo. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tienen ustedes de la clavícula. ¿Okay? No se olviden que en el borde superior hay esta escotadura, que se llama la escotadura de la escápula, del omóplato, ¿ya? Que luego se convierte en un foramen, en un agujero, porque ahí vamos a encontrar un ligamento, ¿ya? Ese es el borde superior, este es el borde medial, este es el borde lateral. La cavidad glenoidea, muy importante en la escápula. Listo, eso es todo de la escápula. ¿Ok? El húmero. El húmero es un hueso largo, el más largo del miembro inferior, del miembro superior, y como ustedes están viendo, tiene una diáfisis o cuerpo y tiene dos epífisis, una epífisis proximal y una epífisis distal. La diáfisis tiene tres caras. ¿Cuáles son las caras de la diáfisis? La cara anterolateral, la cara anteromedial, la cara posterior. ¿Okay? La diáfisis tiene tres caras: anterolateral, anteromedial y posterior. Y tiene tres bordes, como ustedes están viendo: el borde lateral, el borde medial y el borde anterior. ¿Ok? El borde anterior. Entonces, esta es la diáfisis, ¿ok? Diáfisis. ¿Cuántas caras tiene? Tres. ¿Cuáles? Anterolateral, anteromedial y posterior. ¿Y cuántos bordes? Tres. Borde lateral, medial y anterior. ¿Listo? Veamos la epífisis superior. La epífisis superior tiene la cabeza del húmero, Detrás de la cabeza ustedes pueden encontrar el cuello anatómico de la epífisis superior. ¿Ok? Vamos a encontrar dos tubérculos, uno que se llama el tubérculo mayor y otro que se llama el tubérculo mayor. Troquíter y troquín también se lo llama en los libros clásicos. Tubérculo mayor, tubérculo menor. Ya al medio se conoce un surco que se llama surco intertubercular, más conocido como corredera bicipital, porque por ahí corre el tendón largo del bíceps. Sigo pensando que mejor le decimos la corredera bicipital, porque nos vamos a acordar de que por ahí corre el tendón largo del bíceps. ¿Ok? En lugar de decir surco intertubercular, le decimos corredera bicipital. ¿Ok? Para que ustedes se acuerden que por ahí corre el tendón largo del bíceps. El tubérculo mayor, el tubérculo menor. También sirven de inserciones importantes, ¿ya? Y una línea imaginaria debajo
debajo del tubérculo menor, que es el cuello quirúrgico, como ustedes pueden ver, ¿ya? Lo que pasa es que cuando se fractura a una persona el húmero, sobre todo las personas mayores, se fracturan a nivel del cuello quirúrgico. Esa es una fractura muy típica en las personas mayores que tienen osteoporosis, ¿ok? Entonces, cabeza, cuello anatómico, troquíter, troquín, corredera bicipital, cuello quirúrgico. ¿Listo? La diáfisis del húmero parecería así rotada, parecería que alguien la hubiera torcido, ¿ok? Parece un poco rotada. Por eso es que en la cara posterior del húmero nosotros vamos a ver un canal importante que se llama el canal para el nervio radial, ¿okay? En realidad por ahí pasa el nervio radial y la arteria humeral profunda o braquial profunda. En la cara posterior, ¿ya? Miren ustedes que la corredera bicipital tiene dos crestas. Ya saben que se llama también surco intertubercular. Yo sigo llamándole corredera bicipital, ¿ok? Pero tiene dos labios, o crestas si ustedes quieren, un labio mayor y un labio menor. Es importante que nos acordemos de las crestas del labio mayor, de las crestas del labio menor, o si quieren cresta del tubérculo mayor, cresta del tubérculo menor, porque hay músculos que se van a insertar en estas crestas. Unos músculos se insertan en la cresta del tubérculo mayor, ¿sí? Del troquíter, y otros músculos se insertan en la cresta del tubérculo menor, ¿ok? Entonces no se olviden, la corredera bicipital o surco intertubercular tiene dos labios o crestas, un labio mayor del tubérculo mayor, un labio menor o cresta del tubérculo menor. Cuando les hable de inserciones ya se van a acordar nuevamente de esas crestas, ¿ya? Para abajo, esta es la epífisis inferior del húmero. La epífisis inferior del húmero está formado por el cóndilo y la tróclea. El cóndilo del húmero es esta bolita que ustedes ven y esto es la tróclea. El cóndilo se articula con el radio, con la cabeza del radio, y la tróclea se articula con el cúbito, ¿ya? Miren ustedes, encima del cóndilo tenemos el epicóndilo lateral. Encima de la tróclea tenemos el epicóndilo medial, que lo podemos palpar en la parte interna del codo, ¿ya? Encima del cóndilo tenemos una fosita que se llama la fosita radial. Encima de la tróclea tenemos otra fosita que se llama la fosita coronoidea, ¿ya? Este se llama el cóndilo del húmero. Esta se llama la tróclea del húmero, ¿ya? La tróclea del húmero. Este se llama el epicóndilo lateral, este se llama el epicóndilo medial. Esta fosita se llama la fosita radial, entra a la cabeza del radio. Esta fosita se llama la fosita coronoidea. Entra una apófisis que se llama coronoides, que enseguida les voy a mostrar. En la parte posterior tenemos otra fosa, en la parte posterior de la epífisis inferior, una fosa importante que se llama fosa olecraniana. Cuando nosotros estiramos el antebrazo, miren, cuando estiro el olecrano, esta parte de acá, el olecrano entra en la fosa olecraniana, ¿ok? La fosa olecraniana en la parte posterior. Cuando extendemos el antebrazo, el olecrano se encaja ahí, ¿ya? Cuando doblamos, cuando flexionamos bien el antebrazo, la cabeza del radio encaja en la fosita radial y la apófisis coronoides de la tibia encaja en la fosita coronoidea.
¿Ok? Entonces, bien, cóndilo, tróclea, epicóndilo lateral, epicóndilo medial, fosa radial, fosa coronaria, fosa olecraneal. ¿Listo? Fácil, ¿no? Hasta ahora fácil. Este es el surco del canal de torsión también se llama. El surco del canal de torsión pasa el nervio radial y la arteria humeral profunda. Eso les van a preguntar. ¿Qué pasa por el surco del canal del nervio radial? Muy bien. Entonces, luego tenemos el radio y el cúbito. ¿Ya? Ahí están viendo ustedes el radio y el cúbito. Estos músculos, si los vemos juntos, miren ustedes, si los vemos juntos, tienen sus diáfisis y tienen sus dos epífisis, las epífisis proximales y las epífisis distales. ¿Ya? Ahora bien, fíjense en el radio. El radio tiene una cara lateral, una cara medial y una cara posterior. ¿Okay? Ahí están viendo la cara posterior del radio. Ese es el radio. ¿Ya? Cara lateral, cara medial y cara posterior. Esa es la cara. Y el radio tiene tres bordes. Tiene un borde lateral, un borde medial y un borde anterior. ¿Ya? Borde medial, borde lateral y borde anterior. El radio. La diáfisis del radio. El cúbito. Ese es el radio, ¿no? Ese es el radio. Y este de al lado se llama ¿qué? Cúbito. El cúbito tiene una cara lateral que mira hacia el lado, hacia afuera, una cara medial, una cara posterior. ¿Ok? Tiene un borde lateral, un borde medial y un borde posterior. El cúbito. Borde lateral, borde medial y borde posterior. ¿Y qué vamos a encontrar en las epífisis superiores? Miren, en la epífisis superior del radio vamos a encontrar la cabeza del radio y el cuello. La cabeza y el cuello. Y un poquito más abajo la tuberosidad del radio. ¿Ya? En la cabeza y en el cuello, miren ustedes una pequeña carilla articular en el radio. Pero antes, miren, en la cabeza del radio tenemos una fosita, la fosita articular. ¿Con quién se articula la fosita articular? Les muestro. La fosita articular del radio. Se me subió mucho. Ahí. La fosita articular del radio se articula ¿con quién? Con el cóndilo. Con el cóndilo del úmero. ¿Ok? La fosita. Esto es para la fosita del radio. La tróclea se va a articular con la tiria. Bueno, entonces cuando yo les estoy mostrando el radio, y les estoy mostrando la fosita articular, es para el cóndilo del útero. En la parte lateral tiene otra carilla articular para articularse con el cúbito y formar la articulación radio-cubital superior. Miren ustedes la cabeza del cúbito. La cabeza del cúbito tiene una gran cara articular que se articula con la tróclea del útero. ¿Ya? Forma la articulación húmero-cubital.
forma la articulación húmero-radial. No se olviden que el húmero se está articulando con el radio y se está articulando con el cúbito. ¿Ya? La parte posterior de esta gran articulación, de esta gran cavidad articular, como ustedes están viendo, se llama olecra. Y la parte anterior de esta gran cavidad articular que tiene el cúbito se llama apófisis coronoide, que encaja en la fosita coronoide. ¿Ya? Entonces, esta es la cavidad articular del cúbito. Cavidad glenoidea mayor también se la llama, ¿ya? Que se articula con la trófea del húmero y forma la articulación húmero-cubital. El húmero se articula también con su cóndilo, con la cabeza del radio y forma la articulación húmero-radial. Y el radio se articula con el cúbito y forma la articulación radiocubital proximal o radiocubital superior. ¿Okay? No se olviden que la parte posterior de la cavidad articular del cúbito se llama olecra. No se olviden que la parte anterior de esta cavidad articular se llama apófisis coronoide. ¿Ya? Miren, ahí está, esto era lo que quería mostrar. Ahí ustedes están viendo el cóndilo del húmero articulándose con la cabeza del radio, con la fosita articular del radio. Y está formando la articulación húmero-radial. El húmero se está articulando con el cúbito, ¿no es cierto? El cúbito tiene la apófisis coronoides por adelante, el olecrano por detrás, ¿no es cierto? Y además ahí está la articulación radiocubital proximal o radiocubital superior. Es muy importante porque miren ustedes lo que nos permite. ¿Qué nos permite hacer estas articulaciones? Miren, la articulación húmero-radial y húmero-cubital nos permiten hacer esto. ¿Ya? Solo esto, es decir, flexión y extensión. Pero la articulación radiocubital proximal nos permite hacer esto. Esto es pronación, esto es supinación. Esto es pronación, esto es supinación. Como ustedes están viendo. Entonces la articulación del codo, porque esta es la articulación del codo, es una articulación en doble eje, ¿ok? En doble eje. La articulación del hombro, la glena humeral, es una articulación en triple eje porque podemos hacer todos los movimientos con la articulación del hombro. Con la articulación del codo es una articulación en doble eje. Podemos hacer flexión y extensión, pronación y supinación. Miren ustedes que debajo de las cabezas del radio y de la cabeza del cúbito tenemos dos tuberosidades. La tuberosidad del radio y la tuberosidad del cúbito. Tuberosidad del radio, tuberosidad del cúbito. Importantes porque ahí se insertan unos músculos del brazo, aquí se inserta el bíceps y aquí el braquial anterior, ¿ok? Que son músculos flexores del antebrazo. En la tuberosidad del radio se inserta el bíceps, en la tuberosidad del cúbito el braquial anterior. Son músculos que nos permiten flexionar el antebrazo sobre el la epífisis inferior, ustedes pueden ver, en la epífisis inferior, tanto del radio como del cúbito, ustedes pueden ver una apófisis. La apófisis estiloides del radio hacia afuera y la apófisis estiloides del cúbito hacia adentro, ¿sí? Les voy a mostrar ahora en la articulación.
la apófisis estiloides del radio hacia afuera, la apófisis estiloides del cúbito hacia adentro. ¿Ok? Miren ustedes cómo el radio y el cúbito hacen una ligera cavidad a los huesos de la primera hilera del carpo. Los huesos de la primera hilera del carpo, ahí ustedes están viendo los huesos de la primera hilera del carpo, y aquí están viendo la apófisis estiloides del radio y la apófisis estiloides del cúbito. El radio y el cúbito se articulan con la primera hilera del carpo. La primera hilera del carpo es así, miren. No se van a olvidar esta mnemotecnia que creo que ya les enseñé. La primera hilera es Pepe y la segunda hilera TT, ¿ok? Es Pepe, TT, escafoides, semilunar, piramidal, bicifoide, trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso anchos. Entonces, ¿cuál es la mnemotecnia? Es Pepe, TT. Ahora bien, miren ustedes cómo el radio se está articulando con los dos primeros huesos de la primera hilera, con el escafoides y el semilunar, ¿ok? Y aquí hay un pequeño ligamento que se llama el ligamento triangular. Ahí hay un ligamento que se llama el ligamento triangular. O sea, el cúbito, la apófisis estiloides del cúbito, nos la podemos tocar todos, ¿no? La apófisis estiloides del cúbito la tocamos todos. Miren ustedes que entre el cúbito y el piramidal y pisiforme hay un ligamento que se llama el ligamento triangular. Ahí, este ligamento se llama ligamento triangular. Ligamento triangular. ¿Ok? Por eso es que, miren ustedes, si yo hago la abducción de la muñeca hacia afuera, pues es limitada. Pero si hago la aducción hacia adentro, puedo hacerla marcada. ¿Por qué? ¿Por qué puedo llevar mi muñeca mejor hacia afuera que hacia adentro que hacia afuera? Porque aquí hay un ligamento. Y ese ligamento hace que mi muñeca sea más flexible hacia adentro. Me permite la aducción, pero la abducción es difícil. ¿Por qué? Porque aquí está esta apófisis, ¿no? ¿Qué les dije que se llama la apófisis? Estiloides, ¿no? Entonces, bien, no se olviden que entre el radio se articula con los dos primeros huesos, con el escafoides y el semilunar. En cambio, el cúbito se articula con el piramidal y el pisiforme a través de un pequeño ligamento que se llama el ligamento triangular. ¿Se entiende? ¿Cuáles son los primeros huesos de la primera hilera del carpo? Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Y los de la segunda hilera, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Entonces, esta es la articulación importante que tenemos en la muñeca. Es una articulación radio, cúbito, carpiano, ¿no es así? Radio, cúbito, carpiano. ¿Se entiende? Bien, ahí ustedes tienen entonces los huesos del carpo, ya saben ustedes, el escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, el trapecio, el trapezoide, el hueso grande, el hueso ganchoso. Ahí ustedes tienen los metacarpianos. Este es el primer metacarpiano, este es el segundo metacarpiano. Este es el tercer metacarpiano, el cuarto metacarpiano, el quinto metacarpiano. La articulación, el primer carpiano está en relación con el dedo pulgar, el segundo con el dedo índice, el tercero con el dedo medio, el cuarto con el anular, el quinto con el meñique.
Y a partir de ahí vamos a empezar las falanges. El pulgar tiene una falange proximal y una falange distal. El dedo y los otros dedos tienen falange proximal, media y distal, como ustedes están viendo en la figura, ¿no? Entonces, ¿cómo se llaman los huesos del carpo? Ya saben, son 8 huesos. El escafoide semilunar piramidal y pisiforme, el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. Luego están los metacarpianos. El primer metacarpiano está en relación con el pulgar, segundo, tercero, cuarto y quinto está en relación con el meñique. Y luego están las falanges, falange proximal y falange distal. El pulgar y los 8 dedos tienen 3 falanges, falange proximal, media y distal. Como ustedes están viendo, ya no utilizo el término de falange, falangín y falangeta. Eso nos enseñaban en colegio, ¿no? Ahora se dice falange proximal, media, distal. Si hay una fractura de la segunda falange, se dice fractura de la falange media. Si hay una fractura de la tercera falange, se dice fractura de la falange distal. No se utiliza el término de fractura de la falangeta. Eso ya no, ¿ok? Con ese término nos quedamos como que era del colegio y nada más. ¿Me entienden? Bien, entonces ustedes pueden ver que aquí se van a formar pues buenas articulaciones, ¿no? La articulación del hombro, la articulación del codo, la articulación de la muñeca. Tenemos también articulaciones carpo-metacarpianas, tenemos también metacarpofalángicas y tenemos también articulaciones interfalángicas, ¿no es así? Entonces, estos son los huesos que tenemos que repasar. Miren, esta es la gran cavidad articular del radio y la gran cavidad articular del cúbito. Y la articulación entre el radio y el cúbito próximo. ¿Okay? Miren ustedes cómo el cúbito entra, como ustedes ya saben, se articula, se encaja en la tróclea del útero. Esta es una gran cavidad articular que encaja en la tróclea uteral. Y esto encaja en esta cabecita y esta fosita en el cóndilo del útero, ¿ya? Entonces, forman así el codo. Entre el radio y el cúbito hay una membrana que se llama la membrana interósea. Entre el radio y el cúbito hay una membrana que se llama interósea. Esta es la fosita que forma el radio, ¿ok? Para los primeros 2 huesos del carpo, para el escafoides y el semilunar. Y no se olviden que el cúbito se va a articular con el piramidal y el pisiforme a través de un ligamento que se llama triangular. Por eso aquí no hay cavidad articular, aquí hay un ligamento triangular. En cambio aquí sí hay 2 cavidades articulares, uno es para el escafoides, otro es para el semilunar. Y acá hay un ligamento que se llama el ligamento triangular, ¿ok? Y entonces ahí está el ligamento triangular. Ahí está el escafoides y el semilunar, ¿ok? Ahí está el piramidal y encima del piramidal el pisiforme. Ahí están el trapecio, el trapezoide, el grande y el gancho. Y ahí están los metacarpianos. Generalmente en el primer metacarpiano, en el metacarpiano con relación del pulgar, tenemos 2 huesos sesamoideos, todos. Diría el 99.9% de los seres humanos en la epífisis distal del metacarpiano 1 tenemos 2 huesos sesamoideos, como ustedes están viendo. Un sesamoideo lateral y un sesamoideo medial, que son huesos superluminarios, ¿no es así? ¿Qué tipo de huesos son estos? Los metacarpianos, las falanges, ¿qué tipo de huesos son? Largos, cortos, planos. Largos, chusmas, largos, porque tienen diáfisis, tienen epífisis proximal, tienen epífisis distal. Serán pequeños,
pero son huesos largos, ¿ok? Claro, si les pregunto qué tipo de huesos son los del carpo, sí, esos son cortos, ¿no? Esos son cortos, pero los otros son huesos largos.